a nuestra Universidad Provincial de Córdoba. Hoy, en un día muy especial, una efeméride muy importante, desde el Centro Universitario de Estudios Sociales, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Cátedra por el Derecho a la Paz de la Universidad Provincial de Córdoba, tenemos el honor de recibir en nuestra casa al director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal, el doctor Ariel Helblum. Y hemos acordado con Ariel trabajar y aprovechar, digamos, su expertise, su trayecto y su trabajo constante para disertar sobre un tema que nos atraviesa, que nos preocupa y que el contexto de pandemia, digamos, de los 2 últimos años, en cierta forma, ha profundizado, porque se trata de las nuevas formas de comunicación y de relación interpersonal que, para simplificar, damos en llamar las redes sociales, y cierta permeabilidad, ¿cómo decirlo? Sí, cierta permeabilidad que este tipo de medios puede llegar a presentar a discursos que tienden a separarnos, a distanciarnos, a discriminarnos y una serie de actitudes, entonces, que atraviesan muy fuertemente nuestro perfil como universidad provincial y nuestra sensibilidad sobre la forma en la que queremos convivir y queremos interactuar en nuestra universidad provincial. Quiero transmitirles el saludo de nuestra rectora, la licenciada Raquel Clauchi, quien en este mismo instante está abocada a otra tarea que la requiere de manera impostergable, pero transmite su saludo a nuestro encuentro, la bienvenida a nuestro huésped, y simplemente, en principio, yo quisiera compartir entonces la oportunidad de brindar el saludo a toda nuestra comunidad y a toda la comunidad de Córdoba, que desde diversas instancias en estos 3 días va a tener la oportunidad de contar con la visita de Ariel, con su palabra y con su sabiduría. Pero desde lo que humildemente corresponde a nuestro espacio, nosotros compartimos este grato momento con otras áreas de nuestra gestión normalizadora que para nosotros son críticas, son muy importantes y tienen puntos de vista y puntos de trabajo en común con aquella que desarrollamos desde el CUE, desde nuestro Centro Universitario de Estudios Sociales. Así que le voy a pedir unas palabras a nuestro compañero Mauricio Meloni de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Buen día. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a Ariel, muchas gracias a Darío por la palabra. Mi nombre es Mauricio Melone, formo parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados de esta Universidad Provincial de Córdoba, y venimos trabajando y haciendo un trabajo en conjunto con el CUES en este tema que nosotros consideramos tan importante y tan trascendental para el trato con nuestros estudiantes, ya que la nueva normalidad que se nos ha impuesto a partir del episodio que venimos sufriendo ya hace algunos años, esta pandemia, donde las redes sociales y los nuevos mecanismos de comunicación toman tanta ponderancia, han permitido que de alguna manera
estos mensajes que nosotros hoy estamos aquí intentando condenar, tratar y ver de qué manera solucionar, hayan trascendido en gran medida. Nosotros, como organismo, como parte, como área fundamental de la gestión de esta universidad, entendemos que debemos trabajar estos temas con los estudiantes, ya que formamos parte de una universidad pública que se ve en la obligación de contemplar todas aquellas problemáticas que van surgiendo en nuestra sociedad, y en este caso es algo no menor. Es por eso que también trabajamos activamente con la Cátedra por el Derecho a la Paz que tiene esta universidad, intentando llevar un mensaje también de paz hacia nuestros estudiantes y hacia nuestra comunidad. Y le voy a pedir también, voy a darle las gracias a ustedes por estar aquí presentes, y voy a pedirle también unas palabras a la licenciada Alba Navarro, que es quien preside esta Cátedra por el Derecho a la Paz. Así que bueno, les agradezco y muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, los que están presentes y los que están detrás de la cámara. Buenos días. Para mí es un gran honor poder darle la bienvenida. El doctor Ariel Helblum está hoy con nosotros, y la cátedra abierta, derecho que se llama Derecho a la Paz y Convivencia en la Diversidad. Es decir, no es solamente el derecho a la paz como un derecho humano, sino que se llama convivencia en la diversidad. Y nosotros, desde ese lugar de la cátedra, que es un espacio transversal, que incluye a las 4 facultades, trabajamos fundamentalmente en el desarrollo de las competencias para construir conjuntamente una cultura de la paz. Y en ese sentido, creo que lo que hoy vamos a aportar a toda nuestra comunidad educativa es algo muy importante. Porque la convivencia no solamente se trata a la convivencia en la territorialidad, en el día a día, sino cómo hoy, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, nos tenemos que preguntar ¿qué pasa con esa convivencia en el espacio virtual? Realmente nos congratulamos que podamos reflexionar y que se pueda llegar, tu voz, Ariel, a todos los integrantes de la cátedra y a toda la comunidad nuestra, porque trabajamos día a día en ese tema. Así que es un gusto. Solamente quiero dejarte, y me atrevo a hacerlo en nombre no solamente de la rectora y de todos los, sino en nombre de todos los integrantes de nuestra cátedra. Que te cuento que además este tema del desarrollo de las capacidades para la construcción de una cultura de paz ha pasado a formar parte de la malla curricular de 14 carreras en la Universidad Provincial. No sé cuántas cátedras de este estilo hay en las otras universidades. Para nosotros es un orgullo y sin ninguna duda tu voz va a ser muy importante en nuestro trabajo. Muchas gracias, Ariel. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a comenzar con lo que todos estamos esperando, con esto que nos hace ilusión de lo que vamos a aprender, de aquello sobre lo cual nos va a invitar a reflexionar seguramente aquello que comparta Ariel con nosotros. Así que te escuchamos, Ariel. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad que 3 personas me den la bienvenida así, la verdad que me hacen sentir muy, muy cómodo. Pero sobre todo tomo de las palabras de Alba recién,
Cuando ella definía lo que ustedes hacen en la cátedra o cuáles son los objetivos, es casi la contracara de lo que yo hago desde la sociedad civil. Es mi trabajo de todos los días. Es decir, nosotros nos definimos, el Centro Wiesenthal es un organismo no gubernamental internacional de derechos humanos, cuyo objetivo es la lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo. Con lo cual, lo que ustedes hacen en la comunidad educativa lo hago yo desde la sociedad civil y lo hace mi institución desde el año 77. Tengo el honor desde el 2015 de dirigir la Oficina para toda América Latina. Y dentro de esa tarea, entrando ya directamente en tema, desde los albores de Internet, el Centro Wiesenthal entendió que además de servir para poder unir y brindar contenido al alcance de toda la gente, esta nueva situación de poder encontrarse detrás de una computadora sin tener que mostrar la cara iba a servir muy especialmente para poder diseminar mensaje de odio. Y esto lo tuvieron muy en claro desde que Internet empezó a existir, y algunos números nos dan la razón. Apenas empezó a existir Internet, se crea una página llamada stormfront.org, que servía de hosting, digamos, de hogar para brindar espacio a todas las páginas que promovían el discurso de odio al mismo tiempo. Y existía una única página a la cual muchos de los conocidos de siempre que se dedican a esto tenían alojado ahí su sitio. Algunos números después de tantos años, estamos hablando de principios de la década del 90, y si vamos, por ejemplo, alguna información de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana en el año 2014 indicaba que diariamente ISIS, el llamado Ejército Islámico, transmitía solamente en Twitter 200.000 mensajes de odio diarios. Vamos a graficar esto para que quede claro. 3 canchas y media de River llenas con gente con un celular tuiteando por día. Y en una sola red social y una sola cuenta. O sea, pónganse a tener en consideración de cómo esto que se vislumbró desde los principios de Internet era claro y que realmente apuntaban a algo que sí había que prestar atención. Desde ese entonces, nuestra oficina central en Los Ángeles recaba todos los datos e investiga para poder exponer en un informe que la gente puede encontrar actualizado desde marzo de cada año en una página llamada digitalhate.net, o sea, como se diría odiodigital.net, y que ahí puede navegar y ver cuáles son las últimas novedades. Pero además solemos hacer una presentación, como la que estamos haciendo en estos momentos, con la muestra clara de cuáles son las nuevas modalidades aparecidas, desde hace unos 18, 19 años, y generalmente se hacía en alguna dependencia del Congreso norteamericano. Dada la situación especial y particular que este año se dio en la transición entre los dos gobiernos norteamericanos, que fue muy distinta a todos los que en su historia tuvieron, y sobre todo porque el que se iba entendía que a pesar de la pandemia las actividades presenciales había que hacerlas y los que entraban creían que había que cerrarlas. Para marzo no se podía hacer la presentación, lo que fue visto como una oportunidad para que por primera vez en la historia, en lugar de presentarse ante una dependencia del Congreso norteamericano, el informe mundial se presentó el 14 de abril ante el Congreso de la Nación Argentina, en directo con nuestras oficinas en Los Ángeles. Y esto en el canal Diputados TV, tranquilamente pueden encontrarlo en YouTube y van a buscar la presentación de odio en las redes y ciberterrorismo del Centro Wiesenthal, y todas las imágenes que pueden ver las pueden tener a la vista en esa presentación. ¿Qué es lo que, entre otras cosas, exponemos? El informe se llamaba Odio Digital, como bien decía al principio, y se mostraba al principio lo que iba apareciendo en distintas páginas de Internet, y con la aparición de distintas redes sociales empieza a ver de qué manera
los proveedores de redes sociales filtran o no los mensajes de odio. Esto requiere que uno de los hechos que ha dado, digamos, que ha elevado la categoría y que ha dado prestigio a este informe de la institución, es que esta calificación es un ida y vuelta. A veces, como una humorada, yo digo que somos la guía Michelin del odio en las redes sociales. Es decir, la calificación que nosotros ponemos es vista por los usuarios para saber si efectivamente una red social es un espacio amigable o no lo es. Entonces, de esta forma uno va a encontrar con que calificados de la A a la F, como se califica en Estados Unidos, como sería del 1 al 10 nuestro, donde la A es la mejor nota y la F es la peor, vamos a encontrar cuáles son las redes sociales que están mejor calificadas o que mejor brinda elementos para poder filtrar o no los mensajes de odio. Aquí hay dos ejemplos. Contábamos lo de Twitter y Ejército Islámico. Hasta ese informe, Twitter se negaba rotundamente a filtrar mensajes de odio basados en el concepto de la libertad de expresión. Tema que abramos, como escuché ayer, abramos una ventana y sobre el cual me vas a preguntar después si es que me olvido. Ver los números en concreto de que 200.000 tweets de odio diarios se emitían por parte de una sola persona o de una sola cuenta, indicaba de que requería algún tipo de acción, porque era como estar dándole el arma a alguien para que lleve adelante y pueda transmitir el mensaje de odio. Empieza a entender parte de su responsabilidad y que si una red social quiere, como su nombre lo indica, ser además un espacio amigable, tiene que generar algún tipo de protección y empiezan a generar desde Twitter algún tipo de, ¿cómo se llama? Bueno, este elemento, Sí, filtros, pero bueno, me está faltando la palabra ya, me voy a acordar, algoritmos. Un algoritmo necesario para poder filtrar en forma más automáticamente frente a determinadas cosas. No siempre tiene éxito. La muestra más clara y concreta, y damos un ejemplo, Twitter inmediatamente censuró y cerró las cuentas de Donald Trump a fines del año pasado y principios de cuando fue lo de la transición, porque bueno, coincidimos que había mensajes que llamaban a una resistencia a la democracia, a no aceptar los resultados electorales y que generaban discurso de odio. Pero no utilizan el mismo criterio, por ejemplo, con el Ayatollah Khamenei, que pide la destrucción del Estado de Israel todos los días, pidiendo un nuevo genocidio, y en el cual nadie frena ni nadie cierra esas cuentas. Como para decir que todavía hay mucho trabajo por hacer en Twitter, y esto les merece una nota alta, pero no la mejor. Al revés sucedía con Facebook, por ejemplo. Facebook históricamente tuvo el mejor puntaje, hasta que el avance tecnológico, entre otras cosas, genera un nuevo elemento como Facebook Live. Y a pocos días de haber estrenado esta nueva herramienta, que puede ser fantástica, cada uno de nosotros es un canal de televisión y puede transmitir en vivo y tener el sueño de elegir el contenido que quiere transmitir sin tener que ir a un noticiero para que le den otros, y cada uno puede transmitir lo que cada uno quiere. Fue utilizado por un señor llamado Brenton Tarrant en Christchurch, Nueva Zelanda. Se puso un casco militar, una GoPro, una cámara en su cabeza, y una mañana de viernes, armado hasta los dientes, filmó cómo mataba 51 personas en 2 mezquitas en directo. Y a lo largo de ese fin de semana tuvo más de 1 millón de reproducciones, porque el morbo de la gente quería ver algo que parecía un videojuego, pero que era la realidad. Entonces, inmediatamente Facebook empieza a trabajar para poder bajar esas reproducciones, para poder quitarlo y ver de qué manera puede seguir utilizando ese nuevo elemento
sin tener que ir para atrás y dejar de utilizar Facebook Live. Otra cuestión a consideración a tener es que el informe que se llamaba Odio Digital, a partir del año 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, cambia de nombre y se llama Odio Digital y Ciberterrorismo. Pero ciberterrorismo no pensado desde el punto de vista de cómo utilizar Internet para estafas o para hackear sitios de otras personas de seguridad, sino ha cambiado absolutamente el paradigma de cómo se prepara un acto terrorista. Todo lo que uno ve del terrorismo posterior al año 2001 implica un cambio de lo que nosotros pensábamos o veíamos en las películas. Cuando todas las películas que nosotros hemos visto hace años atrás de actos terroristas conocidos nos remitían, por ejemplo, a no sé, buscar adeptos, llevarlos para adoctrinamiento, entrenamiento en algún lugar descampado sobre temas de armas o sobre temas ideológicos. Todo eso no existe más. No existe más. Todo, absolutamente todo el contenido está en las redes. Cuando una persona nosotros vemos que empieza a alejarse de los lugares de reunión, a estar mucho menos tiempo en los lugares que solía frecuentar, empieza a cambiar sus costumbres, empieza a encerrar. Son personas que empiezan a ser cooptadas por determinados sitios o grupos en Internet en los cuales se sienten muchísimo más cerca de poder encontrar alguna solución más radical a determinado problema que vean, ya sean supremacistas arios, o grupos islamistas o cualquier tipo de extremo, digamos, de radicalización. Pero el modus operandi está exactamente igual. Yo los invito a que si ustedes ven o buscan con las palabras adecuadas, en YouTube van a decir cómo generar o cómo hacer una bomba casera o cómo usar explosivos, les va a aparecer las indicaciones, como si fuese una receta de cocina. Si ustedes van a buscar en Instagram las instrucciones de cómo con un cuchillazo matar a una persona y que con una sola cuchillada sea mortal, van a encontrar diagramas de cómo se agarra el cuchillo, de dónde hay que cortar. Si ustedes van a cómo es la mejor forma de hacer un atentado, van a encontrar páginas en Instagram o páginas en Internet donde instruyen a la gente cómo utilizar camiones, camionetas o autos para poder llevar adelante atentados. Y no estamos lejos de todo eso, lo hemos visto en las calles de Barcelona, lo hemos visto un 14 de julio en Francia y lo hemos visto en la ciudad de Nueva York en el 31 de octubre de 2017, cuando 10 amigos rosarinos festejaban que habían hace 30 años terminado el secundario y seguían siendo amigos y viajaron juntos por unos días a Nueva York, mientras estaban paseando en bicicleta, un terrorista uzbeco con una van alquilada subió a la bicisenda y mató a 5 de ellos. Y esto es cosa de ver de todos los días. El terrorismo no discrimina, el terrorismo trata de generar en sociedades civiles miedo y al mismo tiempo generar gente que una vez que realice esto, el grupo terrorista luego, una vez que esto se hizo, reivindica públicamente el atentado. Y esta es la nueva forma o el nuevo paradigma de lo que se ve. Y esto está expuesto habitualmente en nuestros informes anuales. Por supuesto, con algunos nuevos hallazgos de lo que sucede con nuevas redes, qué está pasando últimamente con TikTok, qué está pasando con Spotify, donde inclusive uno va a encontrar, por ejemplo, ayer mostraba en una presentación que hay algunos que se llama Ana Frank juega a las escondidas, la fiesta de la ducha de Auschwitz, y son nombres de listas musicales en Spotify. Antes de por ahí de dar lugar a una charla, agregar algún punto más sobre todos estos temas. Una de las situaciones que también son nuevas y que son nuevos hallazgos nuestros es
cómo el mensaje de odio entra dentro del mundo de los juegos online. Estamos, y no me canso de decir esto, estamos en un momento único de la humanidad. Quienes estamos cerca de las ciencias sociales sabemos que habitualmente los padres enseñan a los hijos cómo se hacen las cosas y le transmiten no solamente el saber, sino también la experiencia para poder llevar adelante. En lo que a juegos se refiere, el saber está solo en los chicos, pero no tienen la experiencia, y los adultos no tienen el saber. Y se hace a espaldas de los adultos. Esto genera de que los chicos estén en un universo expuestos a determinadas personas que pueden transmitirle determinados mensajes sin que los adultos tengamos ningún tipo de acción ni de involucramiento. Esto no significa de ninguna manera de que los adultos tengan que prohibirle a los chicos acercarse al mundo de los juegos online. Esto es exactamente igual que cruzar la calle. Cruzar la calle es peligroso. No por eso los chicos no lo van a hacer, no les vamos a transmitir miedo. Les vamos a dar toda la experiencia necesaria o les vamos a transmitir el saber necesario para que eso sea lo menos peligroso posible. Mirás para los dos lados, esperás que el semáforo, donde se cruza, etc. De la misma forma hay que hacerlo en los juegos online. Determinadas plataformas están preparadas, por ejemplo, para generar comunidades que después pueden ser más cerradas, donde le empiezan a traer nuevos componentes, empiezan con nuevos contenidos, y determinadas situaciones que, por supuesto, en el informe están y lo pueden ver, es utilizar la cabeza para que, además de que esto sea para divertirse, es de qué manera podemos utilizar estos medios para poder transmitir odio. Es decir, juegos como hemos logrado con una acción judicial que no pueda venderse en una plataforma llamada Steam un juego llamado Día para Violar, en el cual en un universo post-apocalíptico zombie, el objetivo es ser una persona que tiene que ir al estilo de elige tu propia aventura, tomar decisiones para ir y tratar de violar la mayor cantidad de mujeres posibles. Otro es, hemos descubierto otro en el cual en un ambiente de algún país árabe indeterminado, el objeto es tirar la mayor cantidad de homosexuales de un balcón, etc. Entonces, este tipo de situaciones requieren que los adultos no es que se metan a jugar con los chicos, pero que traten de saber cuál es el contenido al que tienen acceso, preguntarles de qué se trata, ver de qué manera y, a ver, todos medianamente hace 10, 15 años habíamos visto el GTA, por ejemplo, en el cual era un juego en el cual en una calle, en un reconocible como alguna ciudad conocida, el objetivo era delinquir la mayor cantidad de veces posible, es decir, robar autos, armas, chocarlos, disparar, matar. Bueno, pero uno tenía que sentarse al lado de su hijo y decirle, mira, esto en el juego nada más, en la vida real, esto no es así, entiendo de que sos una buena persona, pero mostrame que lo tenés claro y que te divierte solo sacar esta parte tuya dentro de un juego. Hablaba del tema de libertad de expresión. El tema de la libertad de expresión, y después damos lugar a lo que quieras preguntar, es uno de los obstáculos, diría yo, más importantes para poder tratar de lograr filtros más fuertes. Yo soy un convencido de que la libertad de expresión es uno de los derechos inalienables más grandes que la humanidad tiene, pero no hay derechos absolutos. Ni siquiera la vida es un derecho absoluto. En algunos casos hasta está permitido, tanto en defensa propia como en otras situaciones, está permitido o uno tiene que pensar que hasta una vida se puede. Por lo tanto, no es un derecho absoluto la libertad de expresión.
Y creo que hay un límite en el cual la libertad de expresión es utilizada para poder transmitir ideas que estén en contra de los derechos de los demás, por ejemplo. Es decir, la famosa paradoja de Popper, ¿tenemos que tolerar a los intolerantes? Si nosotros toleramos a los intolerantes, cuando los intolerantes tengan el poder, no nos tolerarán nuestra existencia. Por lo tanto, ¿dónde está ese límite? Bueno, encontrar ese límite es trabajo de los estados y de los organismos supraestatales junto con las redes sociales y sus proveedores para ver dónde está ese límite. Hasta este momento no tiene una solución a la vista más que para las redes sociales que quieren ser amigables. Hay redes sociales en las cuales uno sabe que no hay ningún tipo de limitación, entonces uno tiene que saber a qué se expone. Telegram es un ejemplo. Por ejemplo, hay una versión rusa de Facebook que se llama vk.com, que son redes sociales en las cuales si uno abre una cuenta, uno sabe que no tiene que ir y decir qué barbaridad esto que está pasando, mirá lo que me dijeron, porque sabe que no hay a quién. Hay otras que tendrán su oportunidad de bloqueo, denuncia, reporte, que por ahí no siempre nos dejan satisfechos. Pero creo que es un trabajo en el cual, como siempre sucede, la regulación va detrás de la realidad y ve de qué manera puede llegar a contenerla. Bueno, en principio, gracias por esta parte. No, gracias a vos, Ariel. La verdad que en varios puntos de tu exposición me has puesto a pensar, me has puesto a preguntarme. Me ha pasado, supongo que a varios del auditorio, cuando mencionabas este recurso prácticamente ilimitado de jóvenes y niños a ciertos tipos de juegos que desde este lugar podemos llamar tóxicos. Lamentablemente, esa evocación quizás tenga un referente empírico o quizás uno conozca a niñas o niños que sabe que están pasando por eso, que sabe que muchas veces, a veces por el aislamiento obligatorio al cual nos ha sometido la pandemia, otra por ese momento tan especial de la vida, tan turbulento como lo es la adolescencia, digo que puedan estar en todo caso consumiendo ese tipo de materiales y a través de su intervención, en cierta forma, reproduciéndolos. Y uno se pregunta sobre las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de estos hábitos. Y bueno, es una de las tantas cosas sobre las cuales queremos expresar nuestra alerta, nuestra atención. Y como toda universidad, básicamente lo que debemos intentar siempre es construir conocimiento. Construir conocimiento significa, primero, no negar lo que nos pasa. Segundo, preguntarnos sobre las condiciones de existencia o qué hacemos en nuestra práctica diaria para, por acción o por omisión, permitir y convivir que esto transite con nosotros. Esto se difunde capilarmente. Me hacías acordar, yo recuerdo hace unos años, hay un senador de la Nación cordobés, elegido por lo tanto por la ciudadanía de Córdoba, que probablemente lo vuelva a elegir el próximo domingo. Ese señor decía: a mí no me importa lo que piensen de mí los hinchas de Belgrano. Total, son todos bolivianos. Y decía eso como un despliegue de sentido del humor o de folclore, pero en cierta forma también es un reflejo de una cultura en la que estamos inmersos y por la cual se puede llegar a naturalizar que la opinión, los sentimientos, las convicciones de miembros de nuestra comunidad pueden valer menos que otras.
que finalmente sería, de manera muy rudimentaria, podríamos decir que estos discursos discriminadores finalmente comparten o tienen como denominador común. En Argentina tenemos algunos, parece que tenemos una cierta inclinación a darle mucha importancia a los grandes registros, ¿no? A los récords. Actuamos como si tuviéramos un gran complejo de inferioridad y tenemos la avenida más larga o la avenida más ancha, o tenemos récords de los cuales uno deplora ser el portador. Si uno traza el meridiano de Greenwich y divide al mundo en hemisferio oriental y occidental, probablemente la voladura de la Embajada de Israel o el atentado de la AMIA son los atentados antisemitas más graves y más terribles al oeste del hemisferio occidental posteriores a 1945. Ese es el lugar en el cual estamos viviendo, en el cual nacimos, en el cual criamos hijos. Permíteme agregar, sí, con la terrible frustración de que es la muestra, y esto lo digo con toda la autocrítica que mi profesión de abogado me requiere. Todos decimos confío en la justicia, pero la realidad es que es una nueva frustración de la justicia argentina. Vemos como en otros lugares frente al terrorismo esto sucede y hay frenos. Y aquí no solo no hubo frenos, hubo y sigue habiendo todos los días nuevas frustraciones. Pero vamos a seguir teniéndolas porque no hemos hecho nada para cambiarlo. Me tomo esto porque es otro de los temas que para mí son recurrentes. Apenas sucedió lo del atentado, yo tengo muy presente, a pesar de que son 27 años atrás, del atentado a Lamia, me refiero, el otro ya son 29. En el atentado a Lamia, yo me acuerdo claramente en televisión al que fue juez a cargo de la causa, sosteniendo ni las fuerzas policiales, ni las de seguridad, ni los jueces, ni los fiscales estábamos preparados para poder investigar un atentado terrorista. Hasta cierto punto, no es una justificación, pero puedo aceptarlo. La pregunta hoy es, luego de que eso sucedió, ¿hubo alguna capacitación? Ninguna. Estamos exactamente igual o peor. Si tuviésemos hoy otro atentado, escucharíamos las mismas excusas, absolutamente las mismas. Perdón, te interrumpí en tu pensamiento, pero no, era más fuerte que creo que va en la misma dirección. Comparto totalmente que la socialización hacia los niños hoy no solamente la dan los padres y la escuela, sino también las redes sociales. Pensando en esta tensión de derecho que estabas hablando, por un lado lo que sería el derecho a la libertad de expresión y por el otro lado el derecho de los niños a estar protegidos de las redes, ¿no? Y como decías, generalmente la regulación por parte del Estado a veces llega muy tarde. Te pregunto, ¿existen códigos de conducta dentro del ámbito de las redes sociales como para trabajar desde ese lugar, desde la responsabilidad social empresaria y los códigos de conducta? Digamos, hay ejemplos como en el caso, por ejemplo, de la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes en viajes y turismo, que realmente están teniendo desde ese lugar, a veces avanzando más rápido que desde el Estado. Por eso preguntaba si existían códigos de conducta de los proveedores de Internet o de lo que significarían esas empresas. Sí y no. A ver, lo que tenemos es lo siguiente. Existir determinados códigos existen,
Pero los propios usuarios muchas veces vulneran esos códigos. Yo te voy a contar con una experiencia práctica de trabajo. En base a toda esta expertise que nosotros tenemos sobre este tema, generamos un programa que se llama Instrumentos para la Convivencia, en el cual nosotros vamos a escuelas secundarias y en una hora de clase tratamos de trabajar con los chicos cómo podemos identificar cuando un contenido no me gusta o un contenido es ofensivo. O sea, ver dónde está esa diferencia. Y al mismo tiempo empezar a que puedan darse cuenta si se trata de la llamada fake news o no, si el contenido es cierto o no es cierto, y eventualmente qué niveles de protección tiene alguien respecto de la privacidad o de la relación con terceros en esas redes. Si uno lee las instrucciones, por ejemplo, para abrir una cuenta de Instagram, te va a preguntar si sos mayor de edad y tenés que poner la edad para poder hacerlo. Ahora, no hay un cotejo de que esto sea así y chicos muy menores inician y se abren su propia cuenta de Instagram. Y en el transcurso de la práctica de esta actividad tuvimos la ocasión de visitar un colegio en San Juan, donde chicos y chicas de primer año, o sea, chicos de 12, 13 años, nos contaban de que ellos y los padres ni estaban enterados, de que se habían abierto una cuenta de Instagram y que le aparecían, porque no sabían ni cómo hacerla privada, ni cómo trabajar con ese tipo de situaciones, y que desconocidos empezaban a presentárseles diciéndole, no me mandás una foto, no te sacás una foto así, no te sacás una foto de la otra manera. Entonces, desde su organización, Instagram dice, mira, no voy a abrirla a un menor de edad, pero un menor de edad pone una falsa fecha de cumpleaños y la cuenta se abre igual, por ejemplo. Y si el padre no está cerca o un adulto no está cerca, es muy difícil después saber qué es lo que pasó. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Quería pedirte que nos digas también, porque para nosotros es importante y sabemos que lo es para el centro, ¿qué significa el 9 de noviembre en el calendario de aquello que recordamos del siglo pasado? Me parece que también es oportuno, porque es como la puerta de entrada a lo que vino después. La noche entre el 9 de noviembre y el 10 de noviembre de 1938 fue clave para nosotros. La llamada, para mí mal llamada Kristallnacht o Noche de los Cristales, suena a que se cayó la repisa y la cristalería se nos rompió. Yo prefiero llamarlo el pogrom de noviembre. Fue la muestra más clara que nos brindó el siglo XX de todo lo que es perverso en un Estado. Esa noche quedó en claro de que desde el Estado se llamó a probar un nuevo límite. Ya habían pasado la etapa de segregación, de discriminación, de deshumanización, porque los judíos eran considerados menos que animales. Piensen ustedes, voy a dar un solo ejemplo, que el otro día encontré un dato que no tenía. Hice mi enésima visita al Museo del Holocausto de Buenos Aires y charlando me entero que los judíos tenían prohibido jugar a la lotería. O sea, fíjense qué estupidez. O sea, uno sabía que en una plaza no se podían juntar en el mismo sillón, pero no se podía jugar a la lotería. Es decir, les habían quitado todos los derechos civiles y económicos. No podían ejercer sus profesiones, no podían ser titulares de inmuebles. Y llega un momento que
aquel salto económico impensado que puede generar una movilidad social por un hecho de suerte, que es casi algo tan reconocido dentro de las sociedades occidentales, estaba prohibido porque ni ese golpe de suerte podían tener. Esta deshumanización termina y se pone en evidencia esta noche en la cual hay una orden del Estado y una canilla libre, digamos, para salir a romper y atacar todas las propiedades, negocios, templos, casas donde los judíos vivíamos, porque lo digo en primera persona. ¿Y por qué digo que es la muestra de un Estado perverso? Porque el Estado dirigido a discriminar una parte de su población y quitarle derechos. Los jueces dedicados a valorar y aceptar y justificar un régimen donde las leyes son injustas. Los médicos a aprender cómo experimentar con humanos. Los bomberos estaban ese día preparados para que los incendios de las sinagogas y de las casas judías no se expandan a las casas o a los vecinos gentiles. Las fuerzas de seguridad estaban custodiando de que nadie que no sea judío salga herido. Comenzaron a existir a ojos de todo el mundo por primera vez campos de concentración, no de exterminio, sino de concentración. Detenciones ilegítimas. Y el mundo hizo silencio. Y el mundo hizo silencio, lo cual llevó a la justificación al día siguiente de que podían dar el paso siguiente. El paso siguiente fue el que llevó a la famosa solución final. Hablando de efemérides, el año que viene vamos a tener presente que en mayo de 1942 se van a cumplir 80 años de la conferencia de Wannsee. Es decir, una conferencia en la cual 8 doctores, digo doctores en el sentido de doctorados, de gente que tenía alto nivel universitario, se reúne en una casona de Berlín para poder diseñar la solución final. ¿Cómo hacer que la muerte o la extinción de los judíos de Europa sea más económica? Porque hasta ese entonces se estaba llevando adelante a través de los llamados fuerzas de choque o Einsatzgruppen, es decir, gente que, así murió el primer 1,5 millones de judíos de Europa Oriental, en el cual los primeros años de la guerra, mientras avanzaban las tropas, era juntarlos, dispararlos y meterlos en fosas comunes, como en Ucrania, como sucedió en Letonia, en Lituania, etc. Pero esto era muy caro, entonces había que buscar que sea más rápido, más silencioso, y bueno, y así es como se diseña toda esa idea de con los trenes llevar a la máquina de la muerte, esta fábrica de muerte que se llamó Auschwitz, Birkenau, Treblinka o tantos otros. Esa noche del pogrom de noviembre fue la puerta de entrada. Yo el viernes pasado escribí una nota sobre esto que por ahí después, si les sirve, la pueden compartir en vuestras redes. Donde todos, cuando hablamos de la noche de los cristales mal llamada, nos recordamos al muy políticamente correcto poema del pastor Niemöller, quien en sus tantas versiones sostiene, primero vinieron a buscar a los comunistas, pero como yo no era comunista no hice nada, etcétera, etcétera, y va de uno a otro y al final sosteniendo, bueno, y cuando me vinieron a buscar a mí no había quien levantase la voz. Lo que no se sabe es que esta autocrítica que Niemöller hace, porque también fue víctima del nazismo en el sentido de que pasó encarcelado ilegítimamente también buena parte de los años de la guerra. Niemöller en su autocrítica es, primero, bueno, ¿por qué no hablé antes?
pero Niemöller fue uno de los tantos alemanes que apoyó en su momento las políticas discriminatorias, porque él entendía que a los judíos a los derechos había que sacárselos. Luego no apoyó la violencia, pero ya era tarde, como dice su propio poema. La quita de derechos, la deshumanización, es la primera parte de un genocidio que viene después. Esta es la contracara de toda la charla que tuvimos hoy. Cuando nosotros vemos que alguien está ejercitando un discurso de odio, es sin duda, y no es frenado a tiempo, es el primer escalón de que si ese discurso de odio no es frenado, esto puede pasar a la quita de derechos, esto puede pasar a la deshumanización y eventualmente a la respuesta física. Por lo tanto, nuestro nivel de alerta tiene que ser no alto, súper alto. Prefiero a veces tener esta discusión de si hay un límite o no dentro del discurso de odio y la libertad de expresión, que yo creo que no es censura. Una cosa es la censura y otra cosa es esto. Voy a dar un ejemplo actual que me involucra o involucra a nuestra institución directamente. Hace 2 meses atrás, cuando se volvió al fútbol de la selección, la AFA nombró a Ricardo Iorio para cantar el himno nacional. Ricardo Iorio, que tendrá sus virtudes como rockero, es quien sostiene públicamente que los judíos no podemos cantar el himno porque somos extranjeros, que es el mismo discurso que tenían los nazis. Nosotros no podíamos aceptar de que quien represente a la Argentina cantando la más sentida canción nacional sea una persona que no crea que todos tenemos que tener los mismos derechos. Y así lo hicimos saber. Por supuesto, cuando la AFA revirtió la situación, en sus redes y en su discurso fue otra vez los censores de siempre, y ustedes saben quiénes son. Lo nuestro no fue censura, fue sostener de que ese derecho del que él disfruta y que yo amo cantar nuestro himno cada ocasión que tengo, porque la siento que es mi canción patria, este hombre sostiene que yo no tengo ese derecho y tengo el mismo derecho que él. Sí, y bueno, vivimos en un ambiente y en una cultura en la cual es posible que hasta haya gente que piense que ese señor es el indicado para cantar esa canción en una ocasión tan especial y con una audiencia tan especial como la tiene en nuestro país cada vez que juega la selección. Para cerrar de una forma quizás no con algún mensaje de optimismo, con algún mensaje alentador, como siempre nos enseña Alba, también tenemos que reconocer que dentro de lo que podríamos llamar el concierto latinoamericano, cuando hemos emergido de la noche del terrorismo de Estado y de su estandarte aciago, la figura del detenido desaparecido, también como sociedad creo que hemos elegido saber qué pasó y que hemos dado pasos muy claros y muy contundentes desde 1983 hasta la actualidad, con marchas y contramarchas. Pero finalmente somos un país que ha decidido saber qué pasó y vivir con eso. Y también somos un país en la actualidad en el cual, en la actualidad, para decirlo de manera muy sintética, la mitad femenina de la población ha decidido avanzar y conquistar
porque es la única forma en la cual los derechos se consolidan, conquistar los derechos a los cuales históricamente el patriarcado lo ha segregado. Así que estamos, como siempre, en una situación de transición, en una situación de disputa, en una situación en la cual la frontera no tiene líneas claras, en la cual hay territorio por conquistar, y las universidades públicas, que finalmente tenemos que ver con la formación justamente de nuevas generaciones, tenemos entonces un mandato y un lugar para protagonizar esto. Yo te agradezco enormemente, Ariel, le agradezco a mi amiga entrañable Adriana Domínguez, al Centro Simón Wiesenthal por compartir su tarea infatigable. Sepan que en la Universidad Provincial de Córdoba están en su casa y bueno, ojalá que este sea el primer paso para un largo trabajo en común, fraternamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un enorme placer. Voy a aprovechar tu ocasión para también hablar del mensaje alentador. Nuestra tarea, como decís vos, es inclaudicable, porque cuando logramos un objetivo vemos que tenemos que tener una próxima batalla por delante. Esto no termina nunca. Pero cuanto más rica es una sociedad, mejor vamos a vivir todos. Y este es el objetivo que nos ponemos siempre. Argentina tiene una política de Estado, no de gobierno, tiene una política de Estado de tomar posición en cada vez más en la lucha contra el antisemitismo desde la vuelta a la democracia. No hay un solo gobierno desde que hayamos vuelto a la democracia hasta hoy que no haya tenido algún paso más, por supuesto destacando los dos grandes dolores de los atentados, pero desde la creación del INADI, la apertura de los archivos nazis, la ley antidiscriminatoria, el reconocimiento por parte de Argentina de que había que derogar la Circular 11 de 1938, que cuando los judíos trataban de huir de Europa, prohibía darle visa a quienes escapaban de ahí. Y esto sucedió en los primeros años del 2000, del 2005, para que tengan idea. Formar parte de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, que es un organismo internacional formado por países y no una institución judía. Adoptar la definición de antisemitismo, tener el nuevo Código Civil, que es absolutamente fantástico en este aspecto, y que los organismos públicos y privados se sumen a esta definición de antisemitismo. Yo había leído una comparación que han pasado los años y yo la sigo usando. Un escritor cordobés que ha escrito novelas fantásticas como La gesta del marrano. Marcos Aguini sostuvo a los 100 años de la democracia, a los 100 días de la democracia, en el año 84. Y estoy hablando de la prehistoria, jóvenes. En el año 84, recién salidos, nosotros todavía escuchábamos voces de gente que decía, bueno, estas dificultades, pero antes teníamos tal cosa. Y decía que por alguna razón, en la Biblia sostiene que cuando los judíos salimos de la esclavitud en Egipto, pasaron 40 años para que toda esa generación pase y que sean los nacidos en libertad los que funden y que lleguen a la tierra prometida. Estamos en ese desierto, estamos transcurriendo ese desierto, en el cual todavía recordamos los dolores de lo que vivimos y algunos traen como diciendo, bueno, pero entonces por lo menos estábamos bien con tal cosa o con tal otra. Estamos aprendiendo a tener que ganarnos la tierra prometida. Muchas gracias.